En segundo lugar, la pregunta sería ¿por qué el Papa está permitiendo que haya herejes que tomen sus palabras como un apoyo a sus posturas claramente contrarias a la doctrina de la Iglesia? Bueno, pues en primer lugar, yo diría que las personas a las que esto les extraña deberían mirar el ejemplo de San Pablo cuando fue a Atenas y habló en el Areópago. San Pablo no se preocupó de precisar hasta el extremo sus palabras, sino de atraer la atención del público. Y les dijo que eran gente muy religiosa, cuando estrictamente hablando les debería haber dicho que eran unos malditos herejes politeístas. Pues no, él les elogió por su religiosidad. Y además les dijo que adoraban al Dios verdadero, aún sin conocerle, porque tenían un altar dedicado al Dios desconocido. Bueno, esto es una clara interpretación favorable a los atenienses de una cosa que podría llamarse en realidad más bien una excesiva superstición. Era un politeísmo tan exagerado que incluso por si acaso se dejaban un dios, pusieron un altar al Dios desconocido. Bueno, pues San Pablo no lo utiliza para acusarles, sino para traérselos y elogiarles, y citar a un poeta suyo que hablaba correctamente de que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. A partir de ahí, cuando se gana su atención, entonces sí corrige ese exceso que ha habido en el politeísmo. Pues algo semejante tiene que hacer el Papa hoy día. Si estas personas que tanto le critican tuvieran un contacto con la realidad, se darían cuenta de lo que existe actualmente no es tanto la herejía, lo que está expandido no es tanto la herejía, como la ignorancia. La gente no sabe nada de Dios y por tanto si caen en la herejía, si hacen afirmaciones heréticas, normalmente es más bien por ignorancia y no por rechazo de la doctrina auténtica. Por lo tanto el Papa, más que entretenerse en distinguir la verdad de la herejía, debe atraer a las personas al interés hacia Dios. Y por tanto, lo primero es, digamos, una palabra amistosa, amable, un acercamiento hacia las posturas que pueden ser equivocadas, pero que si están abiertas a Dios, tienen algo de positivo. Y por eso, por lo mismo que San Pablo en el Areópago se acercó a los atenienses elogiosamente, el Papa a veces hace declaraciones que pueden parecer de acercamiento a posturas heréticas, pero en realidad lo único que está haciendo el Papa es acercarse a aquello que hay de positivo, que es la apertura a Dios. Y si estas personas que tanto le critican tuvieran un mínimo contacto con la realidad, sabrían que la gente que a veces tiene posturas heréticas tiene eso de algo positivo y que sobre todo tiene mucha necesidad de que les hablen de Dios, que les cuenten por lo menos algo elemental, algo que están dispuestos a escuchar, lo más elemental. Y eso es lo que está haciendo el Papa. Entonces estas personas que tanto le critican, primero deberían aterrizar en el mundo actual y descubrir que no estamos en un mundo que sabe la religión católica y la rechaza para adherirse a una herejía, sino que estamos en un mundo que no tiene ni idea de Dios y tampoco ni idea de la religión católica y que ni siquiera es consciente de que ciertas posturas que algunos pueden tener son opuestas a la Iglesia, no está pretendiendo oponerse a la Iglesia, simplemente son ignorantes. Por lo tanto, la prioridad del Papa es esa, combatir la ignorancia, y por tanto el hecho de que combatir la herejía esté en segundo término no significa ni mucho menos que el Papa sea un hereje o partidario de la herejía o partidario de aquellos que sus palabras las interpretan culpable o no culpablemente en un sentido que puede ser cercano a la herejía.